¿Qué tal? Buen día. El día de hoy les voy a hablar de la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de la fuerza. Acerca un poco de mí, soy el maestrante Brian Araoz Gutiérrez del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, de la maestría en nutrición deportiva, y mi materia es el sistema neuroendocrino y neuromuscular. Mi catedrático es el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Ya comenzando un poco en tema, las mujeres en la actividad física y el deporte, podemos hablar que en la actualidad ha subido un aumento en el número de mujeres que participan en el ejercicio, desde actividad física hasta el deporte elite, pasando desde un 26% en 1988 al 45% en el 2016. El ciclo menstrual y el ejercicio, ya que son unas de las diferencias que existen a nivel fisiológico entre ambos sexos, sería el ciclo menstrual el gran aspecto que influye en la práctica deportiva femenina. La influencia del ciclo menstrual, esto es sobre el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico de la mujer. Durante este periodo se producen ondulaciones fisiológicas de las 4 hormonas: estrógeno, progesterona, folículo estimulante y la luteinizante. Fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual normalmente se suele dividir en dos fases, que sería folicular y lútea, pero no obstante, la clasificación del ciclo menstrual usando solo esas dos fases no distingue suficientemente los múltiples medios hormonales que ocurren dentro de estas dos fases. Entonces, siendo que el ciclo menstrual se expresa típicamente en la investigación utilizando subfases, esta sería la folicular temprana, folicular tardía, ovulatoria, lútea y premenstrual. La fase folicular temprana comienza cuando la menstruación sería su fase de sangrado, que suele tardar de 4 a 6 días en complementarse, en la fase de las concentraciones de hormonas sexuales femeninas, que son relativamente bajas y estables. La fase folicular tardía es hasta cuando la ovulación se da el mayor pico de concentración de estrógeno, que coincide con niveles bajos de progesterona. La fase lútea comienza unas horas después de haber sido expulsado el ovocito del folículo maduro, y el cuerpo lúteo secreta progesterona, llegando a su mayor pico. Una menor cantidad de estrógenos durante estas fases del ciclo menstrual son solo las hormonas principales que varían su concentración a lo largo del ciclo menstrual. El estrógeno es una hormona con una supuesta función anabólica, es decir, que favorece el crecimiento del músculo, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas. Y bueno, también el estrógeno presenta influencias en el colágeno tipo 1, tanto en la disminución como en la degradación del incremento de contenido elásticos, disminución del diámetro y densidad de las fibras. En cuanto a la progesterona, podemos decir que es la progesterona la que está conectada con un mayor número de fibroblastos y con la síntesis de colágeno. Los estudios relacionados con el ciclo menstrual y la fuerza, debido a que se encuentran muchas de estas variables, pues ya que pueden influir en su producción de fuerzas y su rendimiento físico. Veremos algunos estudios al respecto. Variables de los estudios relacionados al ciclo menstrual y la fuerza. Se realizan distintos estudios relacionados con la producción de fuerza en mujeres, incluyendo estudios con mujeres del ciclo menstrual y excluyendo aquellas en las que participan mujeres preadolescentes, menopáusicas, premenopáusicas, posmenopáusicas, y fueron incluidos estudios con mujeres con un ciclo menstrual natural. Por lo tanto, fueron excluidas aquellas en las que participaban mujeres que consumían tratamientos anticonceptivos. Los resultados que se han obtenido en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual no son de mucha precisión y son muy contradictorios. Las mujeres entrenadas versus las no entrenadas nos dan un estudio relacionado precisamente que se han reflejado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, algo que choca con los resultados de estudios con estudiantes no entrenadas. No se han obtenido mejores valores de la fuerza en la fase folicular,
Puede ser que la preparación física de las participantes pueda influir en los resultados, ya que hablamos de deportistas versus estudiantes. La fuerza isométrica es lo que sí muestra. Todos han registrado que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Estudios científicos en el tiempo. Les voy a mostrar algunos de los ejemplos de los estudios en los distintos años, tomando como ejemplo el 2022, otro estudio en el 2021, 2019 y 2001. Y bueno, se los menciono a continuación. El estudio del 2022, su objetivo y su método. Su objetivo fue determinar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza de los músculos isquiotibiales, mientras que su método fue medir la fuerza muscular isométrica en débito cúbito prono con flexión de rodilla. Utilizando un diámetro isocinético, la fuerza muscular se definió como el ejercicio de la fuerza en el esfuerzo máximo durante 3 segundos. Y su evaluación y resultado del estudio de 2022 nos refleja que la evaluación de las fases se determinó a través de la función de la menstruación, la fase folicular, que son 3 días después del día de la menstruación, la fase lútea del 6 al 8º día antes del próximo inicio programado de la menstruación, y por último tenemos a la ovulación, que son 2 a 3 días después de la que la prueba de la ovulación fuera positiva. Como resultado nos mostró que la fuerza muscular isométrica no mostró ninguna diferencia significativa entre la fase folicular y ovulatoria. El estudio en el 2021, su objetivo y su método. En el 2021 se realizó un estudio con el objetivo de investigar el efecto de los ciclos menstruales en el rendimiento de la fuerza en atletas de equipos femeninos altamente entrenados a lo largo del ciclo menstrual y examinar si los participantes con fluctuaciones hormonales naturales mostraron un mejor rendimiento en la fase folicular versus la fase lútea. Utilizando el método de la fuerza de presión isométrica voluntaria máxima, de la mano dominante que se midió utilizando un analizador digital de pellizco-agarre y la presión neumática de las piernas. Su estudio científico del 2021, la evaluación y resultado, su evaluación fue mediante los niveles hormonales séricos a través de muestras de sangres venosas sin ayuno antes de las pruebas en cada visita, mostrando como resultado que no hubo cambios estadísticamente significativos para las dos diferentes fases del ciclo menstrual en términos de rendimiento físico. El estudio del 2019, su objetivo y su método. Su objetivo fue investigar las fluctuaciones del rendimiento muscular en el ejercicio de la media sentadilla en la máquina Smith durante 3 fases diferentes del ciclo menstrual. Y el método fue con media sentadilla en la máquina Smith a máxima velocidad con cargas que representaban del 20, 40, 60 y 80% de su 1RM. El estudio científico del 2019, su evaluación y su resultado, nos mostró que su evaluación de fases se aplicó en la utilización del seguimiento del periodo, su medición de la temperatura timpánica, cambios en la masa corporal y evaluación del pico urinario de la hormona luteinizante. Sus resultados fueron que la fuerza máxima del 1RM no hubo ni mostró diferencias significativas. Y por último tenemos el estudio del 2001. Su objetivo principal era estudiar las funciones de las diferentes fases del ciclo menstrual en las características contráctiles del músculo esquelético, usando el método para medir la fuerza isométrica del cuádriceps, utilizando una mesa ajustable con la estructura de acero y respaldo recto. La fuerza de presión de la mano dominante se midió usando un transductor de fuerza colocando dentro de un marco ajustable. Y su evaluación de las fases se llevó a cabo a través de muestras de sangre de una vena antecubital en ayunas para medir las concentraciones séricas de estrógenos, progesterona, HL mediante kits. En su resultado tenemos que no hubo diferencias significativas entre las fases del ciclo menstrual para ninguna de las variables, al igual que no se mostraron cambios significativos en la fuerza isométrica de los cuádriceps ni para la fuerza de presión a lo largo del ciclo menstrual.
Y bueno, en estos estudios, ¿qué se evaluó? Pues se evaluó de manera científica sobre la relación entre las fluctuancias hormonales y la capacidad de producir fuerza, así como establecer que la fase del ciclo menstrual, si existe, cuál es la más adecuada para aplicar mayor carga en el entrenamiento de fuerza. Y como conclusión, podemos manejar que en la fuerza de presión, donde no queda clara cuál es la fase en la que se produce mayor fuerza, ya que los resultados son muy diferentes, y de la capacidad para generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual. La fuerza máxima está relacionada con la fase folicular, donde se da el mayor pico de estrógeno. Como segunda conclusión, podemos también llegar al objetivo principal de este estudio, que podemos decir que la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases según la prueba de fuerza realizada. Y bueno, ¿por qué tenemos dos conclusiones? Ya que los estudios son muy diferentes y existen muchas variables en cuanto al deporte, la prueba realizada, y al no tener algo concreto requiere mayor estudio en cada una de las fases, circunstancias, para poder tener algo más claro y conciso. Y bueno, por mi parte sería todo, les agradezco la atención y que tengan un excelente día.